Bien, ahora estamos grabando. Buenos días a las 16 personas que están conectadas de forma presencial, 17 ahora, en esta sesión. Em, También saludo a los que se vayan a conectar en lo futuro de forma asincrónica. Em, a ver, en esta clase vamos a cerrar el tema de las lesiones viendo dos cosas. Primero, un conjunto de normas que son eh, normas comunes, de aplicación común, que en el fondo lo que hacen es introducir agravantes específicas que en el contexto de las lesiones funcionan además como normas especiales de determinación legal de las penas, subiendo en un grado la pena. Y luego vamos a cerrar el tema viendo lo que se conoce, lo que fue una reforma introducida en el año 2017, que se conoce como los delitos de maltrato, ¿sí? Delitos que no existían en nuestra experiencia y que, bueno, lo vamos a ver ahí cómo están configurados los delitos de maltrato porque tienen un sujeto pasivo específico. eh, y eso es lo que veremos ahora. Bueno, a ver, déjenme proyectar brevemente la minuta. Bien, ayer habíamos visto la lesión del 398, que es una lesión especial en la cual el legislador altera los medios comisivos tradicionales de nuestras lesiones, que son el golpe, el maltrato de obra y y la herida, el golpe, el maltrato de obra, introduce estos elementos especiales que son el uso de sustancias nocivas y el abusar de la credulidad o de la flaqueza del espíritu de una persona que no es nada más que inducirlas a la autolesión probablemente, ¿sí? Recordarán el ejemplo clásico de abusar de la credulidad, es decirle a un niño de 5 años que como le doy esta capa de Superman ahora puede volar, tírese el quinto piso, pensemos que soy un ser humano muy cruel y que eso nos causa gracia, como grupo bueno, y lo hacemos y eso serían unas lesiones abusando de la credulidad. La flaqueza de espíritu se ha entendido más bien por parte de la jurisprudencia nacional referida a personas con discapacidades, sobre todo referidas a eh, discapacidades mentales o cognitivas como tal. Bueno, brevemente, pues no lo nombré en la clase anterior, también hay tipos privilegiados de lesiones. Importantes son, creo yo, pero las voy a nombrar muy de pasada, en las lesiones culposas, y muy de pasada porque realmente ya vimos el régimen de la culpa en el Código Penal a propósito del delito de homicidio culposo, lo vimos ahí. Se aplica el mismo régimen, los mismos tipos penales, con la diferencia obviamente de que ustedes recordarán que los tipos penales dependientes que están al final del Código Penal del libro segundo, que castigan los delitos culposos contra las personas, eh, con eh, la advertencia de que obviamente hay que tener presente las penas. Recuerden que si constituyen crimen son tal pena, si constituyen simple delito son tal penas. Y tener presente que hay que descartar todos aquellos tipos penales en los cuales expresamente el legislador exija que tiene que haber dolo directo, o sea, que deben ser realizados maliciosamente. Eh, entonces ahí es muy importante poner en contacto el tipo penal de la lesión y ver si su tipo subjetivo, sobre todo el tipo subjetivo, exige o no exige dolo directo. Normalmente esto se exige con la cláusula maliciosamente, de modo tal que esto no se podrán configurar de forma culposa. Los que sí, bueno, obviamente eh, eh, la responsabilidad también estará en aquellos casos en que haya un atentado contra la salud individual y no haya dolo. Ahora, también
hay una lesión falta, otro tipo privilegiado, perdón, otro tipo privilegiado además es la lesión en riña, que está en el artículo 402, que son las mismas reglas del homicidio en riña, que ya lo vimos, así que es lo mismo, o sea, está el mismo concepto de riña, un acometimiento recíproco y confuso entre distintas personas. No es un combate singular, una riña, es todos contra todos. Recordarán que lo vimos a propósito del homicidio en riña. Y las mismas reglas acá, y ocurre lo mismo, no se sabe quién causó las lesiones gravísimas, pero el legislador lo que hace es castigar a aquellos que pueda probarse fehacientemente que a lo menos provocaron lesiones menos graves, donde la persona, y bueno, se castigan a estas personas o a los que hayan utilizado ciertos elementos contundentes o armas, se les castiga como tal. Hay una especie de, eh, de menos pena, de todas maneras, porque obviamente hay una deficiencia probatoria como tal. Eh, y bueno, los remito a lo que estudiamos con el homicidio en riña, porque los mismos fundamentos sirven para entender estas lesiones que son privilegiadas, estos tipos privilegiados de lesiones. Y también hay un tipo privilegiado de lesiones como falta, que están establecidas, por supuesto, en el libro tercero del Código Penal, que es el libro donde están las faltas, y que está en el artículo 494, número 5. El concepto es interesante porque el legislador le da al juez la posibilidad de entender si estamos frente a una lesión menos grave, y si estamos frente, por el contrario, a una lesión que es falta. Recordarán ustedes que en lesiones graves del 397, o simplemente graves del 397 número 2, son lesiones que tiene que haber una incapacidad para el trabajo, para realizar las funciones normales de más de 30 días. Si está bajo ese umbral, se dice que a lo menos son lesiones menos graves del 399, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Pues bien, con las lesiones como falta, ustedes fíjense bien que los jueces, o sea, fíjense bien que el legislador dice todas aquellas en las cuales el concepto del tribunal no se hayan comprendido, es decir, no da un plazo legal como tal. Pero digámoslo, en la praxis, esto es una cuestión meramente de praxis, hay un consenso jurisprudencial de que una lesión menos grave a lo menos está en torno a los 15 o los 20 días de recuperación, ¿sí? Insisto, este número no está dado en la ley, pero son criterios que sí sigue por la parte de la jurisprudencia. Yo he visto fallos por 20, por 15. Eh, eh, Me pareció que también dieron lesiones menos graves una vez en una causa que me tocó ver, y que el tiempo de recuperación era 13 días y dijeron igual es menos grave. Por lo mismo, la falta, la lesión como falta, normalmente queda entregada a aquellos procesos morbosos o enfermedades que para sanar, o la incapacidad que generan no son de tantos días, ¿eh? Los tribunales han utilizado más bien el criterio temporal, no obstante que, insisto, el legislador le da un campo amplio, pero le dice al juez, entendiendo por tales las que en concepto del tribunal no se hallan comprendidas en el 899. En concepto del tribunal, en el sentido de atender la calidad de las personas y las circunstancias del hecho, dice el artículo eh, 494, número 5. Eh, Ahora bien, de hecho voy a proyectarlo, denme un minuto. Hay un límite para esta calificación. Y el límite para esta calificación está dado por el hecho de que, ahí estamos, en el 494, número 5. El límite está dado por el hecho de que en ningún caso el tribunal podrá calificar como lesiones leves las cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, ¿sí? Ahí hay un límite. Veamos quiénes son esas personas. Perdón.
acá. Esas personas son, según el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, eh, los cónyuges del ofensor, el cónyuge del ofensor, o la persona con la cual se tiene una relación de convivencia, o una persona que sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida al inciso presente ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre la persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Pues bien, en todos estos casos, el juez no puede calificar, el tribunal no puede calificar la conducta como leve. Entonces, nuevamente, eh, cuando estamos frente a una falta que tiene más de 30 días, perdón, una lesión cuyo proceso de recuperación tiene más de 30 días, sí o sí vamos a estar en el piso del 397 número 2, que son las lesiones simplemente graves. Bajando de eso, estamos en el piso del 399, estamos en el escalón del 399 lesiones menos graves. La pregunta es, ¿cuándo una lesión deja de ser menos grave y no obstante que haya dejado un proceso morboso que sea un resultado que califique como tal, como producir lesiones y que sea por ende apreciable también? El juez cuando la puede juzgar como leve, pues bien, cuando atendía la calidad de las personas y las circunstancias del hecho y no se haya comprendido esto dentro del 399, el juez puede decidir. Yo lo que les decía es que en la praxis, normalmente los tribunales han variado su criterio, pero se decía, manejaban 15 días de recuperación, yo he visto fallos con 10 días de recuperación, 3 días de recuperación, antes 20 días de recuperación, pero lo importante es que se maneja un número que está obviamente por debajo de los 30, porque si no ya es simplemente grave, está a mitad de camino, 15 días estaría a mitad de camino. Si está menos de 15, en algunos casos menos de 10, se dice, bueno, que esto es leve. Pero también hay que atender la calidad de las personas y las circunstancias del hecho como tal. Y sin perjuicio de eso, el legislador le pone un límite al juez y es que usted nunca puede considerar una lesión leve cuando esto ocurra en contexto de violencia intrafamiliar o contra las personas vulnerables eh, que son menores de edad, ancianos, personas de la tercera edad o discapacitados que se encuentran bajo el cuidado de la persona. Ok, esas son las faltas, las lesiones como faltas. También hay reglas específicas de determinación legal de la pena en las lesiones. Reglas que, como yo les decía, tienen que estar muy atentos cuando vayan a determinar legalmente las penas, porque son reglas que establecen agravantes específicas, pero que además cumplen un rol de no solamente ser una agravante específica, es decir, no solamente pescar un agravante del catálogo de agravantes del artículo 12 o crearse nuevas agravantes, sino que además tienen un efecto específico, que es que todos estos casos aumentan en un grado la pena de la respectiva lesión. La primera agravante específica es por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Cuando ocurre una situación de violencia intrafamiliar, yo les decía en relación con el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, ustedes ya lo acabamos de proyectar, es decir, eh, todo, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o de una relación de convivencia con él, o sea, pariente por consanguinidad y bla, 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 todo lo que aparece acá en el artículo 5. Bueno, en todos estos casos, eh, la lesión que se provoque, sea gravísima del inciso primero, perdón, del número 1, sea simplemente grave, gravísima del número 1 del 397, simplemente grave del número 2 del 397, sea del 398 o sea de la menos grave del 399, en cualquiera de estos casos, si ocurre entre violencia intrafamiliar, la pena, el marco legal, se aumenta en un grado. Ahí tenemos un efecto que, insisto,
Es importante porque no solamente es una mera agravante como circunstancia agravante de ponderación judicial, sino que realmente lo que hace es cambiar el marco legal y subirlo en un grado. Lo mismo ocurre cuando se producen lesiones con circunstancias propias del asesinato. No todas, sino solamente la de premio, promesa remuneratoria, veneno y ensañamiento. Si las lesiones son realizadas con una de estas tres circunstancias, el efecto también va a ser de que el marco legal se aumenta en un grado. Lo mismo pasa en el caso de lesiones a personas vulnerables bajo cuidado del sujeto activo, ¿sí? Bajo cuidado. Digamos que en el Código Penal y en el contexto de los maltratos, vamos a verlo ahora en unos minutos más, eh, los menores de edad, los ancianos o adultos mayores y las personas con discapacidad tienen una tutela de protección especial cuando son maltratados como tal. Vamos a ver estos delitos de maltrato y trato degradante contra estas personas en un rato más. Pues bien, en el contexto de las lesiones propiamente tal que estamos hablando, sean las gravísimas, sean las menos graves, lo que ocurre es que si el sujeto pasivo es una de estas personas, la agravante específica va a ser que va a provocar que también se altere el marco legal, y si se altera el marco legal, se altera en un grado hacia arriba, como tal, ¿sí? Recuerden que si es solamente el grado de una pena divisible, se sube el grado. Si son 2 o 3 más grados de una pena divisible, se sube el escalón completo, ¿sí? Se sube el piso y se sube el techo. Lo mismo ocurre, y esta es una particularidad introducida ahora a propósito del estallido social, cuando las lesiones son contra bomberos en ejercicio de sus funciones, ¿sí? En estos casos, si es que las lesiones son las del 397 o las del 399, obviamente no las del 398, contra los bomberos que están apagando un incendio en el ejercicio de su función o realizando una actividad de rescate y salen a pegarle finalmente, eso es lo que se refiere. La pena también se aumenta en un grado. Eh, También existen otras reglas que son reglas de alteración del marco punitivo del tipo, ¿sí? Es decir, que lo que se hace es ya no subir un grado como ocurre en este otro caso, sino que establecer reglas especiales para la aplicación de las penas que ya están establecidas en los tipos penales, en los respectivos tipos penales. Por ejemplo, eso es lo que pasa a propósito de las lesiones menos graves, que son las del 399, inferidas a guardadores, sacerdotes y en general personas constituidas en dignidad o autoridad pública, del artículo 401, en el cual el legislador obliga al juez a descartar las penas pecuniarias y aplicar solamente las restrictivas o privativas de la libertad cuando las lesiones sean realizadas contra estas personas. ¿Sí? Entonces, eh, el efecto es que no se van a aplicar las multas, hay que aplicar privativa restrictiva. También una regla muy parecida, con alteración de los marcos punitivos, ocurre sobre las lesiones inferidas a profesionales, funcionarios de los establecimientos de salud, el consultorio, públicos o privados, podría ser también la clínica, entrar ahí a pegarle a los enfermeros, a los paramédicos, a los médicos, o contra los profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales, públicos o privados también, ¿sí? Entonces, ustedes van y le pegan a un profesor, son apoderados y le pegan al profesor del hijo, se someten a esta situación. O le pegan a un manipulador de alimentos, o cualquier funcionario que trabaje en el recinto educacional, sea público o privado. Pero el legislador coloca una serie de requisitos que son elementos típicos normativos, elementos típicos descriptivos, que en primer lugar uno es sobre el espacio donde ocurre el delito, tiene que ocurrir al interior del establecimiento o en sus dependencias, pero también
puede configurarse esta situación cuando se encontraran en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Porque puede haber sido que el profesor hizo una salida a terreno con sus alumnos y claro, no están en la escuela, están en la playa recogiendo conchas para un estudio de biología, pues, no sé, y en ese contexto lo maltratan. O en razón, con motivo u ocasión de ellas, ¿sí? Es decir, en razón, con motivo u ocasión de ellas, no estamos en ninguno de los otros dos casos, pero llega un apoderado enojado a pegarle a su casa, en su casa, al profesor, o mientras está paseando por el mall, porque le puso malas notas a su hijo. Ese es el caso práctico. En este. Bueno, ¿qué ocurre con estos casos? En estos casos también se ve alterado el marco legal de las lesiones. Si ustedes pueden ver, finalmente lo que se hace es endurecer las reglas de determinación de la pena, aplicando, por ejemplo, en el caso de las lesiones gravísimas, gravísimas del artículo 397, inciso primero, el presidio mayor en sus grados mínimos a medio. En el caso del número 2, el presidio menor en su grado máximo. O sea, cambia los marcos normativos. En el caso de las lesiones menos graves, presidio menor en su grado medio, y en las leves, presidio menor en su grado mínimo, si las lesiones que le causaran fueran leves. O sea, prisión, no privacidad de la libertad, eh, no multa, que es la regla general en el caso de las faltas. Y de hecho, se dice a propósito de esta lesión falta, en el caso de la falta, si se maltratara corporalmente de manera relevante, la pena será de prisión en su grado máximo y multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Bien, finalmente, digámoslo que hay un concurso, hay concurso en estos delitos de leyes también, reglas de concursales, de aparentes leyes penales, por especialidad, va a ocurrir siempre entre las mutilaciones y las lesiones, ¿sí? Va a haber un concurso por especialidad. O sea, si una lesión es tal que la herida involucra cortar el brazo, ya deja de ser lesión y pasa a ser mutilación, y por ende se aplica la regla especial de la mutilación, obviamente siempre y cuando haya dolo, porque las mutilaciones exigen dolo directo, todas tienen que ser realizadas maliciosamente. Y por consunción con homicidios frustrados o tentados y con delitos de peligro contra la salud individual. Bueno, también quería dejar acá un pequeño cuadro de problema de aplicación práctica que es importante porque hay varios criterios, y realmente la jurisprudencia no se ha decantado por ninguno y la doctrina también está dividida, que es el caso de la configuración o no de la comisión por omisión, lo que se refiere a las lesiones. Pues bien, el caso de la comisión por omisión está íntimamente relacionado con el carácter dogmático que se le dé a el golpe, el maltrato de obra, a la herida, golpe y maltrato de obra. ¿Por qué? Porque si se considera que estos son los medios y que estos son un delito de medios vinculados, ¿sí? O sea, que finalmente los medios comisivos de las lesiones son la herida, el golpe y el maltrato de obra, y estos son delitos de medios vinculados así, de forma estricta, pues bien, debemos de concluir, y los que siguen esta postura, jurisprudencialmente van a concluir que no es configurable la omisión, porque el tipo es realizable solamente por herida, golpe, maltrato de obra, todas conductas activas. ¿Sí? Por lo mismo, no, por la propia naturaleza de los, tipos, de los medios comisivos, no sería configurable la omisión. Por su parte, hay autores que plantean de que las lesiones realmente son delitos de mero resultado. Las lesiones es meramente un delito de resultado, en la cual lo que se pena es el herir, o sea, el causar herida, el golpear, el causar golpe, el maltratar de obra, que es el causar un maltrato. Es decir, que realmente estos no son los medios comisivos, sino que son las conductas y a su vez los resultados de las lesiones. O sea, es golpear, el delito sería golpear, herir y maltratar, y por ende el resultado sería causar golpe, causar herida, causar maltrato. En ese sentido el delito se entiende como un delito de resultado. Todas estas circunstancias serían conductas y el resultado, y obviamente para los que siguen esta postura, y
y también así correspondientemente la jurisprudencia que lo ha entendido, que sigue esta corriente, las lesiones son configurables por medios omisivos, ¿sí? Con todos, obviamente, los requisitos y las reglas de la omisión, que ustedes ya también lo habrán estudiado, que son que exista una posición o un deber de garante por parte del sujeto activo, es el requisito básico. Y bueno, que el delito sea resultado también. Y hay una posición ecléctica que diría yo que es la que se ha impuesto mayormente en la jurisprudencia de los últimos años, que lo que plantea es que realmente solo las lesiones graves serían los delitos con medios vinculados y las menos graves no lo serían, porque si ustedes leen el 399 dice, y cualquier otra lesión causada, de modo tal que la omisión impropia no es castigable acudiendo al 399. O sea, dicho de otra forma, el que comete un delito de lesión por omisión no puede ser castigado por 397 porque ahí sí los medios son vinculados, pero el 399 no los tendría como tal, de modo tal de que, como es simplemente cualquier otra lesión que se causare, dice el 399, si el sujeto se encuentra en una posición de garante de evitar el resultado lesivo, que en este caso sería una afectación a la salud individual, podría ser castigado por el 399. Bien, anoten bien esto por favor, porque este es típico caso de problema que voy a preguntar en nuestra respectiva resolución de caso. ¿Dudas, preguntas sobre las lesiones como tal para pasar a los delitos de maltrato? Buenos días, profesor. Buenos Yo tengo días. una respecto a las mutilaciones. Sí. Eh, Me causa curiosidad esto que tenga que ser siempre con dolo. Y tengo interrogante, por ejemplo, en un trabajo. Cuando un trabajador se mutila uno de sus miembros y esto ha sido provocado no por dolo. Ya, a ver, perdón, la primera pregunta era sobre si las mutilaciones siempre requerían dolo directo. ¿Eso es lo que me estaba preguntando? Exacto, esa es la primera. Y la segunda es, por ejemplo, cuando una mutilación en un trabajo no tiene dolo directo. Ya. A ver, sobre la primera pregunta, yo les voy a responder con un problema. Y por favor, cualquiera que tenga una intuición que responda, ¿no? Yo, la verdad que creo que uno aprende tanto escuchando a los compañeros que dan respuestas correctas, como escuchando a los compañeros que puedan cometer errores, porque en la corrección también se despejan los errores. Entonces, le voy a hacer un mini problema para responder a la pregunta de Carolina. A ver, ¿qué pasa si por alguna razón nosotros tenemos un arma inscrita legalmente en la casa para defensa personal, ¿sí? Cumpliendo todos los requisitos de la ley? Eh, y entra un sujeto bueno, a robar a nuestra casa y nosotros nos defendemos con el arma y obviamente como somos personas que somos responsables, que que solamente queremos conjurar solamente queremos defendernos legítimamente y de hecho más allá que estemos cubiertos con la legítima defensa privilegiada, más allá de eso, eh, apuntamos a las piernas, ¿sí? Apuntamos al muslo del sujeto, ¿ya? Al muslo del sujeto. Pero ocurre, el sujeto tiene un pene tan largo que le llega hasta la mitad del muslo. Y con el balazo le volamos el pene. ¿Castración? Pregunto. Profesor, yo diría que lesiones graves porque no había forma de saber que tenía el pene tan grande. Ya. Ya. Y ahora más técnicamente, de forma más dogmática, ¿qué contestó? Fue Hernán, ¿no es cierto? ¿Hernán? ¿Fue usted? Sí, profesor. Hernán, ahora de forma más dogmática, que él no haya tenido conciencia de que el sujeto tenía un pene tan grande que le llegaba hasta la mitad del muslo y que se lo voló con el balazo, o sea,
Eso le destruyó su capacidad Coendi, por lo menos. Usted dice, él no podría haber sabido eso. ¿Eso qué involucra? Dogmáticamente desde el punto de vista del tipo subjetivo. Eh, ah, Vayan, por favor, en sus computadores al Código Ahí Penal. ¿Sí? justamente sería lo en relación al dolo, que no actuó con dolo. Efectivamente, no actuó con dolo. Porque el tipo de castración requiere malicia, dice el Código Penal. Cuando el Código Penal usa la palabra malicia, era la forma en que los antiguos del siglo XIX, recuerden que el Código Penal es viejo, es del siglo XIX, querían decir dolo directo. O sea, la situación es dolosa, pero con el dolo de mayor intensidad, dolo directo. Entonces, cuando ustedes se crucen el Código Penal con la cláusula malicia, entiendan siempre que involucra dolo directo. Ahora, voy a otra pregunta. En el mismo caso, pero ya no estamos, por favor, quiero sacarlo del caso de que estemos en el contexto de legítima defensa, ¿ya? Quiero pensar que estamos en un contexto distinto, no de legítima defensa, sino un sujeto que derechamente quiere producir una, un- una, una afectación a la salud individual de otro, ¿ya? O sea, quiere, en términos amplios, lesionarlo, y es el mismo caso como tal, o sea, pero no lo quiere matar, o sea, no hay dolo de matar, pero sí de lesionar, ¿ya? Nuevamente, a ver, pongamos el ejemplo, son dos sujetos que juegan fútbol y son tan fanáticos que uno de ellos quiere que su equipo amateur gane y está tan metido con que su equipo amateur gane que está dispuesto a ir a lesionar al mejor jugador del otro equipo. Todo en un contexto de fútbol amateur, ¿sí? A lesionar, no a matar. Y lo mismo, ya, pensemos que no va con una pistola, pensemos que va con un cuchillo y su dolo es ir a dejarlo lesionado dándole una puñalada en la pierna, ¿ya? Eso es lo que busca. Pero en el mismo ejemplo, la víctima tiene el pene tan largo que le llega a la mitad del muslo y el cuchillazo o el balazo, el medio lesivo que utilice para causarle la herida, termina también destruyéndolo o rebalándole el pene. ¿Castración? Claramente que como en el caso anterior, no. Aunque probablemente Hernán podría decir, bueno, a lo mejor se vieron en los camarines. Ya, pero no pensemos que pasó eso. La pregunta es nuevamente, ¿castración? No. ¿Pero responsabilidad penal por algún tipo penal? Pregunto. Que alguien responda, por favor. Yardan dijo que no hay castración porque no tiene conciencia de que efectivamente tiene el pene tan largo que le llega a la rodilla, ya, pongámoslo así en términos bien extremos. Carolina dijo, efectivamente, no hay dolo directo y el tipo penal de la castración exige dolo directo, que dijimos que está expresado en la cláusula malicia. Pero si no se configura la castración, ¿eso quiere decir que este acto es atípico? Así, absolutamente atípico. Pregunto. No, profesor. No, profesor, y es típico, ¿por qué entonces? Se nos puede proponer una solución. Bueno, pero va a ser, quizás me salga de lo jurídico, pero eh, el sujeto estuvo actuando ya con la intención de dañar, quiere decir de que hubo el dolo de causar algún daño físico al jugador de fútbol. ¿Sí? Em, claro que no existió el dolo directo de causarle la castración directamente por mutilar el pene, ¿Sí? pero sí estuvo en la posición de este dolo, hoy olvidé el nombre,
pero aceptó las consecuencias de que iba a estar lesionado después el sujeto por haberlo ¿Ya? apuñalado o disparado usando cualquier medio comisivo que haya utilizado. ¿Ya? Entonces, existe esta situación atípica de causar el daño, entonces no estaríamos en el contexto sí de la castración, pero sí de la... ¿De? eh, ah, Pero se le ay, cortó. No, no, si se le sí, cortó. ¿En qué contexto estaríamos, perdón? perdón, estaríamos en el contexto de la... em, diría que o sea, de las lesiones graves. De las lesiones graves. Sí, quizás ¿Cuál? estoy en Del lo 397, incorrecto, número uno, número 2. ¿verdad? Perdón, espera. Espera. Mientras busca, le damos la palabra a Camila, que está levantando la mano. Camila, por favor. Buenos días. Buenos días. Según yo, sí se configura el tipo penal porque fue lo que usted habló en una clase sobre la capacidad generandi y la capacidad coendi, porque ya que si se le dispara al pene, no tendría la capacidad de reproducción y y bastaría que se configure solamente uno de esos para que se configure el tipo penal. No, Camila, ahí tenemos que despejar ese error. Hay que despejarlo ahora. Qué bueno que hizo esa pregunta. Porque efectivamente, la discusión en torno a qué es lo afectado por la castración es una discusión que dice relación sobre cuál es propiamente tal el resultado típico. No dice relación con el tipo subjetivo. Recordarán ustedes que los tipos penales tienen, una cosa es el tipo objetivo y otra cosa es el tipo subjetivo. Son dos elementos que están dentro de la idea de tipicidad, pero que tienen que estar configurados ambos para que nosotros digamos que hay tipicidad. No basta solamente que estén configurados los elementos del tipo objetivo, si además el tipo penal exige elementos del tipo subjetivo. Entonces, si efectivamente castrar involucra cortar, hablar sin H, o realizar una ablación, sin H nuevamente, por favor, que es cercenar aquellas partes de los órganos reproductivos que sirven para la capacidad generandi o la capacidad coendi, eso todo es el tipo objetivo. No hay que pasar por alto que además el tipo subjetivo exige que la conducta sea maliciosa. Entonces, efectivamente, Camila, en este caso se configuraría el tipo objetivo, más no el tipo subjetivo, que exige todo lo directo. Y no se configuraría por las razones que habló, que esbozó Hermann Ferrer, que dijo que, claro, efectivamente, probablemente el dolo claramente de lesionar la pierna, ¿ya? Y no tenía conciencia o no tenía forma de conocer que realmente le iba a afectar también el largo pene que tenía la víctima, ¿sí? Entonces ahí tenemos una cuestión en la cual se configura el tipo objetivo, pero no el tipo subjetivo, y por lo mismo no hay tipicidad en los términos de la castración. ¿Encontró el fundamento, Cristian? Sí, el 397, el número 1. ¿Por qué el número uno? ¿Cuál de las circunstancias del número uno? Al menos en la parte de ser impedido. Ay, siento que me siento que me atrapé y quedé atrapado. Pero fíjense bien, el 897 tiene los mismos, a ver, tiene los mismos elementos tiene los mismos elementos de las mutilaciones también. En este caso, si a un sujeto le dispara y le destruye el pene con la bala o con el cuchillo, le pasa ya el pene, se lo corta al grado que se lo destruye. Estamos en ese ejemplo. O sea, le pegó un puñalón, pero también le terminó eh, cortando la salchicha. O sea, la cortó también. Bueno, en ese caso, ¿en qué estamos? ¿De qué estamos privando al sujeto? ¿Sí? ¿Significaría el hecho de ser un miembro importante? Efectivamente, claramente.
No hay castración, pero sí, en este sentido, estamos dentro de, por lo menos, el contexto de las lesiones gravísimas del 397 número 1, porque se afecta a un miembro importante o porque se provoca impotencia, que también es una circunstancia típicamente relevante, pero realmente cualquiera de los dos. O sea, o porque se produce impotencia o porque derechamente se le priva de un miembro importante. En cualquiera de los dos casos estamos frente a esto, pero no dentro del ámbito de la castración. No sé, ¿se responde la pregunta o los confundí más con el problema? Les pregunto. ¿Está claro? Sí, profesor, por mi parte sí, el ejemplo. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿No? En lo personal no, profesor. Ya, súper. Son muy interesantes los casos con el tema mutilaciones, pero me parece que quedó bastante claro. Realmente en los manuales de problemas, nosotros en Chile tenemos, no, creo que no, siempre escribimos manuales así sin problema, más que todo exponiendo dogmáticamente el asunto. Los manuales de estudio de derecho penal en Alemania casi siempre vienen acompañados de problemas y de hecho venden unas fichas de estudio que son muy prácticas con puros problemas, y nada más que problemas, para entender y razonar las distintas hipótesis donde esto puede ocurrir. Eh, por ejemplo, siempre en estos manuales de problemas viene el caso del médico que participa en una red de tráfico ilícito de órganos. Entonces, cuenta el caso de un caso que ocurrió en Holanda, donde un médico que participaba en toda una red de tráfico ilícito de órganos diagnosticaba a sus pacientes con la necesidad de tener una extracción del apéndice, porque tenían apendicitis, etcétera. O ya no me acuerdo, o con ocasión de cada vez que operaba el apéndice, le terminaba sacando un riñón a los pacientes, así, sin que se dieran cuenta. ¿Eso es delito en Chile o no? Pregunto. ¿O no? ¿Tiene relevancia penal en Chile? Pregunto. Con ocasión de operaciones de apendicitis o sacándole el apéndice a gente que no lo necesitaba, al momento de abrirlos, el médico le sacaba un riñón. ¿Es delito en Chile o no? Sabemos que se puede vivir con un riñón, pero le sacan otro para luego introducirlo dentro de esta red de tráfico ilícito de órganos. ¿Es delito eso en Chile? Sí, profesor. ¿Delito? Sí, yo creo que sí, profesor. ¿Qué delito? Bueno, estaría el tráfico de órganos y el de la operación en sí, no sé cómo se llama, pero sí tiene que ver la Leg Artis también, mucho. Mi consejo a todos ustedes, estimados estudiantes y estudiantes, es que siempre respondan, sí, profesor, es delito en conformidad al artículo tanto, inciso tanto del Código Penal. Entonces, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿sería delito esta conducta? Vamos, que la solución es muy parecida a la que vimos recién.
Profesor, sería en relación con el artículo 396 en el primer inciso. Al 396, ¿ya? Claro, al Entonces, menos en la última parte sería, al menos acá en Chile, yo encuentro que quizás sería, bueno, encuentro que sería delito en virtud del artículo 396 del Código Penal, al menos la ya, parte que sale, que será penada con perdón, en la ejecución de las 396, funciones naturales que ejecutaba, claro, por la función que tiene el riñón, sí, el ya. 396. O sea, la respuesta correcta es, sí, profesor, tiene relevancia penal en Chile en virtud del artículo 396 que contempla la mutilación, en este caso, inciso primero, de miembro importante. ¿Sí? Es una mutilación de miembro importante, sin lugar a dudas. Bien, a ver. Bueno, vamos a... creo que esto ya está claro, las lecciones. Veamos brevemente en esta segunda parte de la clase en los maltratos, los delitos de maltrato, que es lo que vamos a ver ahora. A ver, déjenme proyectar nuevamente. A ver. A ver, primero, digamos que para poner en contexto, los delitos de maltrato no eran parte de nuestro original Código Penal, nosotros solamente teníamos las lesiones, y estos fueron introducidos en el año 2017 como un parágrafo tercero bis dentro de este título octavo del libro segundo, que es Crímenes y simples delitos contra las personas. Fue introducido por la ley 21.013, sobre todo en contexto de varias circunstancias que impactaron fuertemente en la opinión pública por maltratos en el contexto del Sename, de hogares de ancianos, de hogares de personas discapacitadas. Y en ese contexto de discusión legislativa se introdujo este parágrafo tercero bis, que se llama del maltrato a menores de 18 años de edad. Ahora, déjenme proyectar la minuta. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con las lesiones? A ver, los maltratos, en primer lugar, la noción de maltrato difiere del de lesiones porque lo primero que hay que tener presente es que en estos casos estamos ante situaciones que van más allá de la dimensión de tutela de la mera salud individual, como ocurre con las lesiones. Vimos que las mutilaciones y las lesiones, como estaban reguladas en Chile, estaban referidas de forma muy estricta, las primeras las mutilaciones a la integridad física, esto es, a la disposición anatómica del sujeto, o sea, que esté completo, que tenga todos sus órganos y extremidades. Y en el caso de, completo anatómicamente hablando, y en el caso de las lesiones, la forma en que estaban configuradas en Chile estaban referidas a una concepción muy estricta de la salud individual, muy estricta en lo que se refiere al concepto de salud que maneja hoy en día la Organización Mundial de la Salud, que lo entiende a la salud no meramente como simplemente la ausencia de enfermedades físicas, sino que también la ausencia de enfermedades psíquicas, psiquiátricas, psicológicas, pero además en una situación de bienestar. ¿Sí? Así se entiende la salud. La salud no solamente es entendida ya en términos fisiológicos por la Organización Mundial de la Salud, pero nuestro Código Penal
siempre lo hemos dicho, hasta el cansancio, lo voy a repetir para que se entienda, porque cuando muchos someten a crítica al Código Penal, bueno, es que es viejo el Código Penal, por eso tiene ciertas consideraciones que claramente parecen antiguas, y esta es una de ellas, las lesiones. El concepto que maneja el Código Penal de las lesiones es un concepto muy restringido específicamente a la esfera de la salud individual desde una perspectiva física, o mejor dicho, fisiológica, ¿sí? Ya decíamos que todos los resultados producidos por las lesiones tienen que ser físicamente apreciables como un proceso morboso, es decir, tiene que dejar, entre comillas, huellas en el cuerpo, el resultado lesivo detrás de las lesiones. Y por lo mismo, en principio, aquellos que no dejaban huellas visibles como procesos morbosos, pero no obstante que pudieran constituir situaciones de violencia, maltrato, tratos degradantes, por lo menos hasta el 2017, a propósito de las lesiones, no eran punibles, salvo en algunos casos como meras lesiones leves. Entonces, la primera diferencia que hay es que, y siempre y cuando cumpliese los requisitos de las lesiones leves. Entonces, la primera diferencia que existe entre las lesiones y el maltrato es que en los delitos de maltrato la dimensión de la tutela va más allá de la mera salud individual y lo que se te protege es, de alguna manera, un mínimo bienestar físico, psíquico, y también en algunas ocasiones en los tratos degradantes también la dignidad humana, pero acotado en estos casos, no todo acotado en estos casos, entonces no de aplicación general, a ciertas personas vulnerables. Y esas personas vulnerables son los sujetos pasivos especiales que tienen estos delitos, porque los delitos de maltrato tienen sujetos pasivos que no son delitos que pueden ser perpetrados o configurados respecto al maltrato a cualquiera persona, sino solamente a personas vulnerables que, en palabras del Código Penal, son, en principio, los menores de edad, los ancianos o adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Sí? Todos elementos normativos jurídicos del tipo, porque, bueno, la persona menor de edad la tenemos definida en el Código Civil, ¿sí? Son los menores adultos, los púberes, los infantes, ¿sí? Que ahora suelen llamarse niños, niñas y adolescentes, pero ya estaban definidos en el Código Civil como tal, o sea, todos los que son de menores de edad hacia abajo. Los ancianos se ha entendido por parte de la jurisprudencia que son aquellas personas que están en la tercera edad o adultos mayores que normativamente son determinados en Chile para los varones con 65 años, para las mujeres con 60. Una cuestión que dice relación con el periodo de jubilación de la actividad laboral. Y hay todo un estatuto de protección y tutela específica a los adultos mayores que llegan a esa edad. Y las personas con discapacidad que también tienen una tutela específica en la ley 20.422, que es una ley que se llama la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la ley 20.422, que es del año 2010 en su versión original, con varias reformas por supuesto, pero del año 2010 en su versión original. Y ahí está el estatuto de quiénes son estas personas, y bueno, ahí sale la descripción de las mismas. Entonces, insisto, el sujeto pasivo es especial en los delitos de maltrato, no es configurable a propósito de cualquier delito de maltrato. Y en segundo lugar, estos conceptos son conceptos que son normativos. Pues bien, hay dos delitos en particular, que son el delito de maltrato relevante y habitual y el delito de trato degradante a personas vulnerables. Uno en el 403 bis, el otro en el 403 ter.
El delito de maltrato relevante y habitual es un delito que es un delito común en su versión comisiva, ¿sí? Finalmente, maltratar son acciones comisivas como tal, pero con reglas especiales para la omisión que no hacen nada más que sistematizar en el inciso final del 403 bis o reconstruir legalmente lo que ya la jurisprudencia y la doctrina han entendido como el deber de garante. O sea, reproduce una cláusula de deber de garante para configurar la omisión. Entonces, por supuesto que si estamos frente a sujetos que están en una posición especial en la cual deben velar por el cuidado de esta persona vulnerable y evitar que ésta sea maltratada, es también responsable penalmente. ¿Sí? El sujeto pasivo y víctima a su vez, como ya lo decíamos, está determinado: niños, niñas, adolescentes menores de 18 años, una persona adulta mayor o una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422. La conducta es maltratar corporalmente, y por lo menos si uno sigue la historia fidedigna de la ley y también los criterios jurisprudenciales que se han ido adoptando desde el 2017 en adelante, y también la doctrina, están de acuerdo en que esto es más que a ver, puede ser menos que golpe, herida y maltrato de obra, puede ser menos que esas conductas, pero es más que un simple atentado contra la salud individual. Es decir, estamos frente a conductas, y las conductas de maltrato son todas aquellos que involucren atentados contra el bienestar físico o de una persona, psíquico de una persona, en su dignidad humana como tal, pero que sean físicamente realizables. Me explico. Por supuesto que podrían ser maltratos los golpes, pero aún aquellos golpes que no estén dentro de lo mínimo de las lesiones leves. ¿Sí? Vimos que las lesiones exigen dejar algún proceso morboso, alguna enfermedad apreciable. Podríamos estar frente a maltrato que no realice eso, pero a golpes que en forma de maltrato no realicen eso. Por ejemplo, unos padres pueden maltratar a los hijos constantemente si, les dan de coscorrones o los privan de comer, ¿sí? Castigo, no hay comida en un día, o sea, los tienen desnutridos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el maltrato corporal es muy importante eso. Pueden ser conductas que estén por debajo de los estándares de las lesiones, pero que van más allá del daño producido por las lesiones. ¿Sí? Hay un elemento normativo del juicio cognitivo entre medio que es que el maltrato tiene que ser relevante. Y esto es un elemento que realmente transforma el tipo penal en lo que Welsel llama un tipo penal, un delito un delito, se me fue la nomenclatura dogmática, un tipo penal en blanco, esto es o un tipo penal incompleto, esto es un tipo en el cual el legislador no cierra la antijuridicidad, sino que le deja entregado al juez el deber de cerrarla como tal. O sea, es el juez quien tiene que hacer la apreciación y entender sobre si el maltrato es o no relevante, es decir, que puede o no ser considerado sustancialmente un atentado contra el bienestar y la dignidad del sujeto activo. Si el juez considera que no, por ejemplo, que sea maltrato que un niño, no puede ser maltrato a un niño que no le quieran comprar los juguetes que él pide siempre. ¿Sí? Claramente el menor se podría sentir maltratado, pero no es un maltratado relevante. ¿Sí? El tipo subjetivo no exige elementos de dolo directo y por lo mismo puede configurarse tanto con dolo directo como con dolo eventual. La punibilidad es la prisión en cualquiera de sus grados. Ojo, prisión, por ende estamos frente a conductas que en principio son menores que las lesiones.
o multas de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, pero dice el legislador, pone una cláusula de concurso de leyes penales por consunción, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. Es decir, si el maltrato se pasa a lesiones menos graves o a lesiones gravísimas, si el maltrato se pasa a que el menor, el anciano o la persona en situación de discapacidad se le produce una imposibilidad para trabajar por más de 30 días o se le priva de un miembro importante, etc. O sea, todas las circunstancias del 397, número 1, número 2, o estamos dentro del contexto del 399, pues bien, en ese caso se aplica ese tipo penal que tiene penas más altas y no se aplica este. Dice en esos hechos de que, salvo que el hecho sea constituido de un delito de mayor gravedad, y en ese caso hay que aplicar la pena de ahí, de mayor gravedad, y por lo mismo estamos frente a una situación de concurso para leyes penales por consunción expresamente establecido en la ley. También está tipificado en el 403 ter el delito de trato degradante de personas vulnerables. El sujeto pasivo es lo mismo, pero en este caso la conducta es una conducta residual, es decir, lo que ya está por debajo del maltrato, ya ni siquiera físicamente apreciable, pero sí involucra un trato degradante. Es decir, aquí ya estamos frente a situaciones en las cuales a lo mejor el maltrato se da ya de palabra derechamente, sin necesidad de que haya ninguna conducta física, de palabra o por cualquier acción u omisión que menoscabe gravemente la dignidad del sujeto. En estos casos será sancionado con la pena de prisión menor en su grado mínimo. Para cerrar, digamos que hay una serie de penas accesorias, una pena accesoria obligatoria y una pena accesoria facultativa. En el caso de la obligatoria, siempre el juez en estos delitos deberá condenar a la pena de inhabilitación absoluta temporal para ejercer los cargos templados en el artículo 39 ter en cualquier subgrado, es decir, no puede ser guardador, cuidador, etcétera, de las personas. Eso es la pena accesoria obligatoria. Si el sujeto tenía el cuidado personal de un menor, lo pierde. Y las penas facultativas, es decir, no necesariamente el juez la tiene que aplicar, pero podría aplicarla, es que también se decrete como pena accesoria la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo que prudencialmente determine, el cual no podrá exceder de 70 días, debiendo las instituciones respectivas dar cuenta sobre el cumplimiento efectivo de dichas penas. También hay una norma específica de reincidencia, que en el caso de reincidencia el juez puede imponer la inhabilitación absoluta con el carácter de perpetua. Y con eso terminamos esta clase y estaríamos listos con esta unidad para partir la próxima ya con los delitos contra la libertad. Tengo que avisarles que he subido parte de las primeras minutas a Moodle y también material bibliográfico como tal. Obviamente voy a seguir subiendo más ahora porque no subió todo. Pero espero hacerlo durante ahora y obviamente para que cuando vuelvan del receso tengan todo arriba en Moodle como tal. Les agradezco su atención, les deseo que tengan una reparadora fiestas patrias, semana de receso, fiestas patrias, en el cual puedan, bueno, en la medida de lo posible, disfrutar que estamos venciendo a esta pandemia. Que estén bien, hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Bien. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.